bueno que hoy estamos invitados a reflexionar sobre un Dios que nos sorprende gratamente, transformando los corazones tristes, aquellos corazones expectantes, en corazones alegres y un corazones lleno de alabanza. Si uno mira un poco, ¿no?, en la vida, hoy por hoy vivimos así. Si contemplamos un poco nuestra vida cotidiana, vivimos llenos de moldes. Desde el momento que nacemos, la sociedad nos presenta los moldes, cómo tenemos que vivir y comportarnos. Así un poco nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, con quiénes tienen que hablar y con quiénes no, a dónde tenemos que ir y a dónde no tenemos que ir. Que así a veces en el nombre de la cultura y la formación y la educación, no es cierto que nos pone tantos moldes que al final tenemos que hacer un trabajo espiritual y un trabajo psicológico para liberarnos de los moldes. Y hoy, así la palabra de Dios nos invita. San Juan el Bautista es un ejemplo que Dios nos da, aquel que rompe todos los moldes y esquemas de la sociedad. Cuando desde pequeño uno está dispuesto a estudiar y aprender de la fe y estar al lado de los padres, tenemos un hombre, un santo, aquel que fue a vivir en el desierto, lejos de los moldes y las estructuras que presentaba la sociedad. Estaba acordando, el Papa Francisco en estos días nos invitaba: remen contra la corriente de la sociedad moderna. No corramos detrás de lo que todo el mundo corre. Cambiemos los moldes. Empecemos a vivir la vida desde esta libertad interior que Dios nos da. Y que San Juan el Bautista se alejó de tantos esquemas para vivir el mundo interior. El desierto, este lugar donde uno está lejos de los ruidos, pero sí profundamente en contacto con la vida interior. Creo que en primer lugar San Juan el Bautista nos pide que entremos al mundo interior de cada uno. Solamente si podemos vivir desde adentro, podemos liberarnos de tantos moldes que nos rodean. Y en segundo lugar, que nos dice desde la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que el único molde que Dios nos pone es el amor y la santidad, nada más. Que sencillo es la cuestión. A veces le ponemos, agregamos tantas cosas, tantas estructuras, y que hoy Dios nos pone estas dos cosas nomás: amen y que traten de ser santos, viviendo una vida llena de amor, una vida apasionada y entregada, una vida vivida con radicalidad. Y esto ha sido un poco el ejemplo que nos da San Juan Bautista. Y por eso es que pudo anunciar el mensaje de la conversión sin miedo. Por eso es que San Juan Bautista pudo decir la verdad. Hoy por hoy, no es cierto, vivimos una sociedad donde no siempre nos animamos a decir la verdad, que tratamos por la duda decir la verdad de a poco, porque si uno dice la verdad se rompen tantos moldes, tantas relaciones y tantas cosas que uno quiere proteger. Por eso hoy nos está pidiendo desde la persona de San Juan el Bautista una vida interior que nos ayude a vivir libremente, a vivir sin estas estructuras que nos esclavizan, a ser personas libres desde adentro. Y en segundo lugar, nos dice la palabra de Dios que Dios nos llama para sorprendernos a nosotros mismos
y también que nuestra vida sea una sorpresa para los demás. Que si uno mira un poco, todo Israel estaba preguntando, ¿qué será de este niño? Todo Israel estaba sorprendido por el nacimiento de Juan el Bautista. Todo Israel estaba sorprendido, ¿cómo puede ser? Isabel, viejita, no sé cuántos años tenía, ¿no? No vamos a calcular la edad, tenía unos cuantos años, porque dice que a las mujeres no se le pide la edad, ¿no es cierto? Pero lo importante es que cuando todo el mundo decía, ya no puede tener más familia ni hijos, de abuelos, Dios lo sorprende, le regala la gracia de tener un hijo, la gracia de tener un bebé, que encima que iba a ser este hijo, que va a ser el precursor, iba a anunciar la venida de Cristo el Salvador. Imagínense cómo Dios sigue sorprendiendo, cuando seguramente Isabel, según la cultura del Antiguo Testamento, habrá rezado tantas veces, habrá rezado en el templo toda su vida, Zacarías e Isabel, y que Dios de repente, cuando pierde toda esperanza, rompe las estructuras y dice, vas a tener el regalo de un bebé. Un bebé no para que lo retengas, para decir este es mío, sino para regalarle al mundo, para que cumpla la misión. Dios, cuando nos regala la vida, a cada uno nos elige para cumplir una misión que realmente es para sorprenderle a Dios. Cuando esta misión uno cumple con fidelidad, esto sí regala, esto nos trae la gracia de la alegría interior. Imagínense, miren un poco en la vida de Zacarías, ante la desconfianza se quedó mudo. El momento que le nombró a este hijo, que fue el favor de Dios, recuperó el habla. Pudo hablar y empezó a alabarlo a Dios, dice la palabra de Dios. Y creo que muchas veces, cuando estamos en nuestras estructuras y moldes de la desconfianza, estos cálculos mentales como para ir pidiéndole a Dios cómo vas a actuar si nos mantenemos esclavos. Dios, su misericordia es inmensa. Él actúa y Él obra. Él obra mucho más allá de nuestros esquemas y cómo nos imaginamos que es nuestro Dios. Sencillamente les invito a que hoy, desde el ejemplo de Zacarías e Isabel, desde el testimonio de San Juan el Bautista, que abramos nuestras mentes, aprendamos a mirar la vida con los ojos de la fe, porque Dios está obrando en todo momento de la vida. Si tenemos una oración, seamos insistentes como la mamá de San Juan el Bautista, como su papá, Zacarías e Isabel. Pidamos con fe y que sepamos cuando Dios lo desea, cuando Dios necesita para su misión, Dios lo va a dar. No importa los años. Imagínense la cantidad de años que hubieran rezado Zacarías e Isabel. No nos desanimemos. De repente uno dice, vengo rezando hace 20 años. No contemos los años, sigamos rezando. Simplemente digamos, vengo rezando y confío que llegará el día que Dios me va a dar. No importa lo que uno pida, porque no hay nada imposible para Dios. Y que así como el pueblo de Israel, todo el pueblo va a alabar a Dios, porque Dios es inmensamente misericordioso. Y además de esto, es importante que nos convenzamos de este llamado de Dios. Dice la palabra de Dios del libro del profeta Isaías: escuchen pueblos lejanos, los pueblos lejanos de Israel. El Señor nos llama, Dios nos elige desde el vientre materno.
nos ha llamado a cada uno. No hay nadie así al azar. Si alguien está aquí que siente que Dios me ha abandonado un poquito en los últimos años, o que Dios no me está respondiendo, que sepamos, confiemos, el mensaje de Dios, el profeta descubre, después de tanto desaliento, descubre que Dios no ha abandonado al pueblo, que Dios nos elige desde el seno materno, aun cuando no estábamos en el proyecto de nuestro papá y mamá. Así es el inmenso amor de Dios, y este Dios que nos elige, para una misión concreta. Cada uno tiene una misión. Por eso, qué bueno que cada mañana que hagamos oración de esta misión que Dios tiene en la vida. Sería muy lindo a la mañana cuando se levantan, que nos preguntemos a Jesús: Señor, ¿qué es lo que quieres de mi vida hoy? Cada día hacer esta preguntita. Estoy seguro que vamos a significar mucho más el día nuestro. Lo que llamamos el aburrimiento nunca va a aparecer en nuestra vida si cada mañana le preguntamos a Jesús: Señor, ¿cuál es la misión? ¿Qué es lo que quieres que haga hoy? Y ser fiel a este pedido de Dios, no solamente para hoy, sino a largo plazo. Y en este sentido nos está pidiendo, cuando uno dice: Dios me ha llamado para esta misión, y que seguramente vamos a pensar: ¿pero cómo lo voy a hacer esto? Dice el profeta, ¿no es cierto?, en su inmensa confianza: hizo de mi boca una espada afilada. Él afina las palabras, Él nos da la puntería que necesitamos para cumplir esta misión como Él quiere. Y dice: me ocultó en la sombra de su mano. Él nos protege. Muchas veces tantos proyectos y sueños y planes se mueren por el miedo. No querer arriesgarse y no querer lanzarse, no querer hacer porque no sé cómo va a salir. Y unas cuantas veces, cuando tenemos hermosos proyectos y planes que Dios está inspirando en el corazón, cuando Dios nos ha elegido, cuando Dios nos está diciendo: hay que animarse. Hay que animarse, y que sepamos que cuando Dios elige, Dios nos acompaña, y que Dios nos cubre de todos los peligros, Dios nos protege. Y dice también, ¿no es cierto?, que Dios hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba, y que nos dice al final de todo: en ti me gloriaré. El profeta descubre, a partir de esta elección de Dios, que Dios tiene que ser glorificado en mi vida. A veces nos confundimos bastante cuál es el sentido de la misión. Muchas veces adjudicamos todos los éxitos para nosotros. Decimos: todo lo que hice yo. Y pocas veces decimos: todo lo que Dios hizo en mí. A veces somos demasiados egoístas. Y cuando decimos, y a veces miren cuando hay peleitas entre papá y mamá, ¿no es cierto? Cuando los hijos son buenos: mira a mi hijo. Y cuando se portan mal: fíjate cómo educaste a tu hijo. ¿No es cierto? Los papás, ¿no? Un montón de veces cuando hay que reclamar: ¿cómo salió tu hijo? Porque vos no lo cuidaste. Acuérdense, los hijos no son míos ni tuyos, son el regalo de Dios. Y si uno puede cumplir una misión con fidelidad, hay que decirle a Dios como el profeta: qué bien que Dios hizo a través de mí esta misión. Esta alabanza, y en este sentido también reconocer delante de Dios, agradecerle a Dios, no es faltar a la humildad, sino reconocer lo que Dios hace a través de uno, pero también saber que cuando hay cosas que nos fracasan, también decirle: qué bueno que esto Dios no pudo hacer conmigo, que fui bastante brutito, ¿no? O que en este caso fracasé, en esto metí la pata. No es para que me deprima, sino que siga caminando en nombre de Dios, y que hoy nos está pidiendo, desde el ejemplo de Juan el Bautista, que terminó mártir. No pudo tener una larga vida, pero sí
pudo cumplir la misión, pudo dar la vida por anunciar la verdad. Yo creo que esto es lo que Dios nos pide. También en este sentido es importante que confiemos en este llamado de nuestro Dios. Dios nos sorprende. Dios en cada momento de la vida nos pone todos los recursos que necesitamos. Cada vez que nos desanimemos, pensemos en San Juan el Bautista, pensemos en el profeta Isaías, que Dios nunca nos abandona. Y a veces cuando uno entra en la oración, me encantan estas palabras del profeta Isaías, que al final, después de correr tanto, después de quemar tantas neuronas, después de todo el esfuerzo, cuando se pone a orar, cuando se pone a ver la misericordia y la grandeza de Dios, dice: en vano me fatigué, en vano me cansé y gasté mis energías. Mis retribuciones están en el Señor, trabajo para Él, soy valioso ante los ojos de Dios. Dios es mi fortaleza. Y esto es un poco la confianza en la divina providencia. Cuando uno se abandona en las manos de Dios, cuando uno está dispuesto a cumplir la misión de Dios, esto va a ser el sentimiento: soy valioso. Dios me ha elegido para sostener esta familia. Dios me ha elegido para superar este momento de la enfermedad. Dios me ha elegido a servir a tantas personas en esta vida. Dios me ha elegido para acompañar a este hijo discapacitado. Dios me ha elegido a estas personas que necesitan de una palabra mía. Y esto no depende de nosotros, no nos cansemos, sino que sencillamente nos relajemos. Repito, nos relajemos y que dejemos que Dios actúe en nosotros. A veces queremos tener todas las rienditas así, vivimos tensos, queremos manejar la vida, no solo nuestra, sino de todas las personas que en nuestro entorno. Así, bien manejarlo a nuestro gusto, y en esto nos tensionamos tanto. Hoy Dios nos pide, el profeta Isaías nos dice: dejemos de cansarnos manejando la vida, dejemos que Dios maneje la vida, dejemos que Dios nos oriente, dejemos que Dios nos encamine. Y sepamos, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos derrama su espíritu, cuando Dios está con nosotros, no hay moldes ni límites. Dios obra sorprendiendo. Dios obra sorprendiendo. Al tartamudo que era Moisés, le dio el habla, le hizo ser aquel que tenía que conducir al pueblo a la libertad. Imagínense a Isabel, que era una viejita, le dio la opción para ser la madre del precursor. Y a San Juan, a Zacarías, que quedó mudo, le devolvió el habla. Y también a veces a todos aquellos que creemos que la vida ya tiene límite, que tengo una enfermedad, o que tal vez aquellos que vienen con esta fotografía que tienen en la mano, dice: cáncer de páncreas, esto ya es el fin. De repente Dios nos dice que esto no es el fin, este es el principio. Las cosas no se han terminado, las cosas recién empiezan. O que tal vez cuando uno tiene alguna enfermedad particular, algún problema familiar, uno dice: las cosas se terminan. Y hoy Dios nos dice: las cosas no terminan nunca. Las cosas van a volver a empezar con Dios. Sencillamente nos hace falta confiar en la divina providencia, abandonarnos en las manos de Dios, dejar que su Espíritu actúe. Cuando su Espíritu actúa, Él está presente, Él está obrando para nosotros, Él está hablando para nosotros, y Él se va a ocupar de todas las necesidades nuestras. No lo digo porque lo tengo que decir, sino es lo que el profeta Isaías nos dice, es lo que San Juan el Bautista nos manifiesta. Gloria, aleluya.